Ya estamos, Luis. Sí, ya está. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a estar hoy aquí en el INSABI. Vamos a estar presentando un tema que de manera particular es muy importante. Es importante tener los ojos bien abiertos ante estas cosas. Siempre me gusta mencionar cuando los niños solo comen, juegan y duermen. Si una de esas tres cosas no lo está haciendo, hay que preocuparse porque seguro algo hay. Y lo que me decía uno de mis mentores es una de las principales causas de patología psiquiátrica es el antecedente de abuso infantil. Entonces creo que uno de los puntos importantísimos no únicamente es estar pendientes, sino pensarlo. O sea, identificar algunos de estos datos, cómo podemos de alguna manera guiarnos y hacia dónde tenemos que hacer y cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar en este apoyo desde la atención primaria de la salud. Entonces, para esto tenemos una visita muy importante, viene acompañándonos aquí desde los servicios de atención psiquiátrica, ahorita está trabajando con nosotros en el CONSAME, y pues bueno, nos va a presentar la maestra Gema, nos va a presentar abuso infantil, cómo podríamos prevenirlo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida aquí al INSABI. Esperamos que te sientas muy a gusto para que vengas muchas más veces. Todas las veces que me invites, aquí estaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Me da mucho gusto estar acá con ustedes porque sé que ustedes tienen contacto directo con más personas, entonces lo que ustedes puedan saber o reflexionar siempre va a ser un motivo de réplica, ¿no? Entonces siempre van a tener la posibilidad de replicarlo con las personas que ustedes están cercanas, ya sea como en su desarrollo profesional o incluso en la vida privada. A veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Pero son conocimientos que podemos aplicar tanto como profesionales como personas de la vida cotidiana. Voy a empezar, sin más, y voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que ya algunos ya vieron la portada de nuestra presentación, entonces me voy a ir mejor directo con unos videos. Antes de esto, voy a pasarles unos videos. Estos videos los estamos haciendo desde la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones y pues aprovecho para hacer también el comercial, que va a haber un momento en el que yo espero les llegue también a todos ustedes. Hola. Espérenme, porque tengo que... ¿Se comparte así solito? Sí. Vamos, que tiene que estar. Espérenme. Ahora sí aparece. Hola. Mi nombre es Hugo Cornó y el día de hoy hablaremos sobre qué es la violencia sexual, la cual incluye todas las actividades en donde se obliga a una persona a cometer actos sexuales en contra de su voluntad. Uno de los elementos esenciales es la falta de consentimiento por parte de la víctima y no tener la capacidad para comprender o no estar en condiciones de dar su consentimiento. Por ejemplo, cuando es menor de edad, cuando está dormida o bajo los efectos de alguna sustancia. En todos los casos existe un ejercicio de poder y coacción hacia la víctima, la cual va desde grados variables de uso de la fuerza, intimidación psicológica, extorsión o amenaza. Es importante decir que el abuso se puede dar independientemente del tipo de relación que hay entre las personas. Es decir, se puede dar en cualquier ámbito, incluido el hogar o el lugar de trabajo. ¿A quién le puede pasar? Aunque la violencia sexual se puede dar independientemente del sexo o edad, las niñas, niños y mujeres son grupos especialmente vulnerables. Si tienes dudas de este o de otros temas relacionados, busca ayuda de profesionales. Llama a la línea de la vida. Juntos por la paz. Gobierno de México. Bueno, les voy a pasar otro. Un segundo. Que primero lo tengo que activar y después compartir para que no nos dé acceso. Entonces. No se preocupe. Pero ahí va. Así es esto de la tecnología. Ahora sí. Las personas que han vivido violencia sexual en muchos casos no se atreven a hablar.
entre otras cosas porque consideran que no hay un sistema de apoyo adecuado, vergüenza, temor a represalias, temor a ser culpadas o culpados, temor a que no se les crea y temor a ser socialmente estigmatizados, marginados o juzgados. Mi nombre es Miriam y el día de hoy te compartiré qué podemos hacer como sociedad para ayudar a prevenirlo. Lo primero que debemos de hacer es no fomentar creencias que aprueben o normalicen la violencia sexual. Las palabras constituyen nuestra realidad y lo que puede parecer un chiste, de fondo podría ser una forma de legitimar el abuso. Las normas tradicionales y sociales a favor de la superioridad masculina, por ejemplo, considerar que las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio, que las mujeres y las niñas son responsables y tienen el poder de mantener bajo control los deseos sexuales de los hombres, o que la violación es un signo de masculinidad, son ideas que invisibilizan y legitiman la violencia. Puede ser que tuvieras el apoyo de otras personas o que hayas tenido que guardar silencio. Pudiste ser la persona más brillante en el colegio o tal vez recurriste al consumo de sustancias. Son innumerables las formas de sobrevivir a la violencia sexual. Lo importante es que sepas que lo hiciste con los recursos que tenías a tu alcance y debes saber que no estás sola, que te creemos y que puedes tener otras formas de vivir. Rompamos el silencio, busca ayuda de profesionales. Juntos por la paz. Gobierno de México. Bueno, abuso sexual y abuso infantil y violencia sexual también. A veces violencia sexual o violencias sexuales también está correcto decirlo porque eso nos está dando a notar que los contextos son diferentes y son diferentes las formas en las que se pueden manifestar. O sea, hablamos de toda esa pluralidad. Hoy voy a hablar principalmente de abuso sexual infantil porque también es importante identificarlo como tal. Entonces, a ver cómo... Aquí está. Ya les puse los videitos. Secreto, y secreto en diferentes sentidos, ¿no? El secreto es que estamos frente a un reto que es romper el silencio y visibilizar las violencias que son posibles en contextos tan cercanos como las familias. Este es un delito encubierto durante mucho tiempo, también nos lo dice la OMS, porque hay una gran fantasía sobre lo que es una familia. Una familia se piensa, o cuando estamos con personas que consideramos familiares, se piensa que es un lugar de protección, de amor, de cariño y que es el lugar más seguro. Sin embargo, no siempre ocurre así. Hay familias que también permiten que se nos violente. Entonces, por eso, o esta fantasía de creer que la familia es el lugar más seguro, promueve que se mantenga en secreto cuando no lo es. Y más cuando es una infancia o son personas en la infancia, es muy difícil que ellos puedan expresarlo. Uno, porque están en un lugar donde normaliza esa situación de violencia y otro es que también se viven amenazados. Esto es algo que sí quiero que se considere todo el tiempo, es que siempre será responsabilidad de las personas adultas garantizar una vida libre de violencia a las infancias. Siempre, siempre van a ser los adultos los que tienen la responsabilidad de hacer una intervención, porque ahora no es el caso y tendríamos que profundizar más sobre la perspectiva de género, pero por ejemplo se piensa que las mujeres son aquellas que provocan el deseo sexual de forma intencionada a los hombres. Entonces, cuando son niñas, se piensa que también lo hacen. Entonces, por ejemplo, pensemos en una chavita de 12 años y un adulto de 35 años. Por más que esta niña de 12 años intente el acercamiento, ahí la obligación sí o sí es del adulto, la persona adulta. Siempre, en cualquier contexto. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que pensar,
mucho. Bueno, el abuso sexual infantil, vean ustedes nada más el contexto o las condiciones en las que, de las cosas que podemos ver. Y eso que, como ya vimos, como les mencionaba en la diapositiva anterior, es un secreto. Entonces, imagínense si es un secreto y es algo que no se habla todo el tiempo y encontramos estas cifras que son alarmantes, imagínense en el momento que comencemos a hablar del abuso sexual infantil. Sabemos que es más común de lo que nosotros pensamos. Si hablamos a veces como en grupos de mujeres, de hombres, cuando empiezan a tener un poco más de confianza y empiezan a expresar lo que vivieron en la niñez, alcanzan a ver que sufrieron un abuso sexual. Entonces, consideremos eso en las cifras. Aunque estas nos puedan parecer alarmantes, o habrá a quienes les parezcan pocos, tiene que ver con que no se ha podido dar un registro confiable de lo que en realidad sucede. Muchas veces es como con este estudio fenomenológico que podemos observar que muchas de las personas, hombres y mujeres que nosotros conocemos, en la infancia sufrieron algún abuso sexual. Bueno, 1 de cada 10 niños o niñas son abusados sexualmente antes de los 18 años. Una de cada 5 niñas y 1 de cada 20 niños es víctima de abuso sexual. O sea, sigue también siendo más común en las mujeres, pero esto no niega que a los hombres también les sucede. En la niñez se tiene 2.5 veces más probabilidades de sufrir un abuso que en la adultez. Alrededor del 35% de las víctimas son menores de 11 años. O sea, piensen en las condiciones también que pueden tener las chavitas y los chavitos a esa edad, ¿no? Dicen, los seres humanos por sí mismos somos dependientes en la niñez. O sea, hay otros animalitos, los caballos, las jirafas, ¿no? Que nacen y ya a los segundos, a los minutos, ya empiezan a caminar y a comer por sí mismos. Pero nosotros los humanos no. Entonces sí hay una relación ahí de dependencia que ahorita vamos a ver. Entonces, si son menores de 11 años, en el 30% de los casos el abuso es por familiares. Y aquí nos ponen el 30%, pero insisto, es porque no se registra, porque la mayoría es de personas conocidas. El 60% de los casos el abuso se lleva a cabo por una persona en que la familia confía. O sea, otra vez, es aquellas personas que aceptamos como familiares. Y en más del 90% de los casos de abuso sexual, la niña o el niño y la familia conocen y confían en la persona que violenta. Eso es algo que también se vuelve muy complicado al momento de hablarlo, porque sí hay una estrategia de las personas que violentan o que cometen el abuso. Uno, se ganan la confianza y otra, prometen protección. Entonces, los chavitos o las chavitas primero van con esa intención. Entonces, bueno, la definición. La definición de abuso sexual es cuando un adulto o un adolescente mayor tiene contacto físico con un menor para estimularse y gratificarse sexualmente. La relación de un adulto con un infante o un infante con otro infante con diferencia de edad de 5 años. Esto se los estoy diciendo desde lo legal, pero hay otras cosas, otras características que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de asimetría de poder o asimetría de condiciones, que también lo vamos a ver ahorita adelante, que comprende actividades como tocar, frotar, exhibir, masturbar o estimular genitales, en donde se usa la fuerza física, la intimidación, el engaño, la coerción, amenaza, soborno o chantaje. Si se dan cuenta, a veces cuando hay entrevistas a personas que han vivido algún tipo de violencia sexual, pareciera que si no hay fuerza física, no hubo, ¿no? Porque no se resistió. A veces no resistirse también es una forma de sobrevivir, ¿no? Porque si no podría haber más golpes o alguna situación donde ponga en riesgo la vida. Entonces, no solamente es la fuerza física, sino también la intimidación, el engaño, la coerción, las amenazas, el soborno, el chantaje. Siguiendo en esto mismo de la definición, recordemos que en la niñez
si bien existe una sexualidad porque hay un contacto con otras personas, hay un autoconocimiento del cuerpo, de las sensaciones que esto implica, la sexualidad de un adulto es muy distinta a la de una niña o un niño. El objetivo es completamente distinto. Entonces, el infante que está en una situación de esto no comprende totalmente lo que sucede. A lo mejor que se habla mucho de eso, de cuando a las niñas o a los niños las sientan en las piernas de un adulto, y eso también es una conducta que a veces la persona que abusa lo toma como si fuera hasta un permiso, ¿no? Y entonces los chavitos o las chavitas se sienten en una situación de confianza, de protección, y eso es para lo que ellos les gusta, incluso sentarse en las piernas de alguien y lo abrazan y todo, y el adulto es el que le da otro sentido. Por eso también algo que se habla de las personas que vivieron abuso sexual en la infancia es que a veces ahí como que no hay una situación de incomodidad, sino es hasta que ellos crecen. Y entonces, como cambia todo completamente el concepto de la sexualidad, el objetivo de esta sexualidad es que hace el choque con lo que vivieron. Y entonces lo recuerdan y entonces es cuando empiezan a darle esa categoría de eso estuvo mal, ¿no? Nadie me preguntó, lo que él me hizo daño. Entonces, por esto mismo que no hay una comprensión total y no están en el mismo nivel de comprensión, pues no es posible dar un consentimiento informado por parte de las niñas o los niños por más justificación que quieran dar, ¿no? Bueno, de estas conductas, el infante no está preparado en su etapa de desarrollo y no puede dar su consentimiento. Esto es muy importante porque, les decía, la relación de responsabilidad, confianza y poder no es, o sea, es muy distinto cuando se da un evento así sorpresivo por un desconocido a cuando se da por una persona que nosotros conocemos, incluso consideramos familiares. Entonces, así como para resumir y lo ponemos como punto fuerte, es toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Eso es una violencia sexual o abuso sexual y se puede dar en la infancia. Estos puntos son bien importantes porque todo el tiempo vamos a estar hablando de asimetría. Asimetría quiere decir que son diferentes y están en otro nivel, ¿no? Entonces va a haber una asimetría de poder. La relación jerárquica va a ser desigual, es decir, alguien va a tener más poder que otro. Por ejemplo, regularmente cuando hablamos de una relación jerárquica, pensamos en el trabajo. ¿Quién es nuestro jefe y quién es el empleado, no? Pero en las familias también hay jerarquía. Una cosa es que sea el papá, la mamá, el tío, el hermano, a que sea alguien igual. Me explico, incluso también la edad da una jerarquía en esto, que si soy el más grande, que si soy el más chiquito. Y esto nos referimos, insisto, a la edad, al género, a los diferentes roles que existen. Es que él es el líder, él es el que siempre tiene el control, también eso nos está poniendo en unas asimetrías. Por eso les decía que hay veces que sí se dice que son 5 años para la forma legal, pero nosotras o nosotros que vamos a estar trabajando con este trabajo, se puede dar a diferencia de 1 año, ¿no? Por ejemplo, aquí es importante también hablar de los juegos sexuales. A veces no se sabe, o sea, nosotras como adultas, llegamos y vemos una escena en la que los niños y las niñas están mostrando los genitales y podemos decir, ¡ay, esto es abuso sexual! Y nos asustamos y empezamos a prohibir que la gente o que estas personas pequeñas empiecen a convivir y nos asustamos mucho, castigamos, ¿no? Y quizá es un juego sexual. Esto quiere decir que están en igualdad de condiciones y tienen curiosidad por sus cuerpos. Entonces, ahí lo que nosotras o nosotros tenemos que hacer como adultos, como personas adultas, es explicar el cuerpo. Decirles cómo se llama ese cuerpo, señalar y preguntar sobre todo qué
¿qué sospechas tienen los chavitos o las chavitas? Porque algo también que nosotros tenemos como adultos es que ponemos una verdad sobre las infancias, ¿no? Y a veces se nos olvida preguntarles, ellos qué se imaginan, qué escucharon, dónde lo vieron, por qué se están preguntando esto, quién empezó el juego, por qué. Esas son preguntas claves que para toda situación podemos ocupar para cuando vamos a hablar con las infancias, ¿no? O sea, preguntarlos, oye, ¿y dónde lo viste? ¿O quién te lo dijo? ¿Tú qué te imaginas? Y entonces, a partir de lo que ellos imaginan, entonces nosotros podemos ir traduciendo y explicar lo que está pasando. Asimetría de conocimientos, o sea, pueden tener la misma edad, pero la forma o las experiencias que han tenido son diferentes. Entonces, por ejemplo, si hay un chavito o una chavita que ya tuvo una experiencia de abuso sexual, se junta, se reúne con los chavitos o chavitas de su edad, con sus compañeros, y puede hacer esas preguntas o llevar esos temas. Por eso es importante también, cuando tenemos una preocupación por las infancias, preguntar quién te lo dijo. Mi compañerito del kinder. Y entonces a lo mejor dar aviso ahí como a una profesora o algo y ver si esa persona que llevó ese tema al grupo de amiguitos también corre peligro, pero no siempre el niño que directamente lo dice es quien lo vive. Entonces hay conocimiento de la sexualidad, eso es también importante. Imagínense, si se puede dar esta desigualdad entre niños y niñas, imagínense entre un adulto y un niño o una niña, ¿no? Entonces, conocimiento de la sexualidad, tener acceso a la información y, por supuesto, también una manipulación psicológica. La asimetría de gratificación, la gratificación del agresor, o sea, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, aquí quien está teniendo una satisfacción es el agresor. Los niños o las niñas no lo buscaron y no sabían que eso da una satisfacción. Incluso porque ya después cuando trabajamos regularmente el abuso sexual se habla en la adultez, ya, ¿no? Cuando ya somos unas personas adultas que tenemos otras herramientas y como les digo, ya hubo un choque, así como ya me di cuenta que eso no estaba bien, a veces cargan como con esa culpa de decir, es que él me hacía o ella me hacía esto y yo lo buscaba o yo iba, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque me daba dulces, me compraba cosas, o porque en mi casa a mí me maltrataban mucho, me pegaban, me hablaban feo, y cuando iba con él o con ella, me trataba bien. Bien, aparentemente porque le hablaba, a lo mejor le hablaba en un tono que le gustaba a esa persona, era la única forma en la que podía sentir interés o afecto. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ahí también es importante que lo sepa la persona que vivió una violencia así, decir que es distinta la gratificación que sentía la persona, es distinta a la que sentía el agresor, ¿no? Porque el agresor estaba teniendo una gratificación sexual. Bueno, la relación de dominio, sumisión, control, el adulto, siempre de hecho tenemos como un mundo muy, muy de adultos, ¿no? Y creemos que es todo nuestra referencia y por sí mismo eso pone en desventaja o en una desventaja a la niñez. Placer de dominar a alguien dependiente, ¿no? Y muchos dicen, y coincido en que a veces esto de la sexualidad también es una relación de poder en el que se busca quién domina. La coerción, ¿a qué nos referimos con coerción? Bueno, cuando hay presión, amenazas, chantajes, premios, castigos, seducción, engaño, fuerza física. Todos los premios lo ocupan mucho también las personas que agreden, ¿no? Si vienes, te presto una pluma, si vienes, vamos a la tienda, si vienes, le digo, vean, o sea, porque también luego también es muy, muy delicado, si vienes, le digo a tu mamá que te portaste bien. Si no vienes, te voy a acusar con tu mamá. O si le dices algo a alguien, yo le voy a hacer algo a ellos. O les voy a decir que eres un niño malo. O les voy a decir que eres una niña mala. Y para nosotros, nosotras que somos personas adultas, podemos decir, ay, pues que te valga lo que te diga esa persona, tú dime.
Pero simplemente veamos en las relaciones laborales, si alguien nos amenaza con acusarnos con el jefe, hasta nos da miedo, ¿no? Entonces, imagínense siendo niñas o niños, ¿no? Es suficiente para definir una conducta abusiva sin importar que haya o no diferencia de edad entre los protagonistas. Estas características de la relación hacen que el aparente consentimiento del infante o adolescente no sea válido, ya que es necesario estar en una posición de igualdad para poder elegir libremente. Entonces, hay una discusión y afortunadamente cada vez esto de los matrimonios con personas menores de edad, hay mayor legislación al respecto, ¿no? Pero se pensaba que pues, tiene 15 años y él tiene 30, pero ella quiere casarse y entonces hace todo por estar con esa persona y lo busca y son novios y es más, yo como adulto de 30 años le pregunté que si quería ser mi novia y me dijo que sí. Bueno, pues estas condiciones de asimetría, de edad, de información, de poder, hace inválido el consentimiento del menor de edad. Entonces, por eso digo, otra vez, la responsabilidad siempre va a ser de las personas adultas. La dinámica del abuso sexual en la infancia, que ya un poquito he hablado sobre eso, es que rara vez se utiliza la fuerza física, ¿no? Se utiliza más como esto del chantaje, la coerción, empezar a... en psicología se llama esto de las aproximaciones sucesivas, ¿no? Es como de poco a poquito se empiezan a acercar, le empiezan a hablar bien. Lo primero que hacen es ganarse la confianza. Si se gana la confianza de la familia adulta, por consiguiente, los niños o las niñas piensan que esa persona es confiable y entonces empiezan también a tener confianza, ¿no? El perpetrador intenta manipular la confianza del niño o la niña y ocultar el abuso. Entonces empieza a hacer un ambiente de secretismo, pero no le vayas a decir a nadie. O sea, la primera vez es, yo te voy a dar un dulce, pero no le digas a tu mamá. Yo te voy a dejar salir tantito al patio, pero no le digas a tu mamá. Entonces ahí ya se empieza a hacer un ambiente en el que sabe que con esa persona hay cosas que no se pueden decir, ¿no? O y ya después, ay, dame un beso aquí y no le decimos a nadie, ¿no? Entonces empiezan con cosas pequeñas que no asustan a los chavitos o las chavitas y entonces para que pues llegue el momento ellos puedan cometer la agresión y casi que están seguros a que no van a ser denunciados, ¿no? El autor es típicamente un cuidador conocido y de confianza. Yo creo que hubo un dedazo en la en una de las primeras diapositivas, porque estaba muy bajo el porcentaje, pero casi el 90% de las personas que agreden son personas conocidas, o personas de la familia. Creo que sí lo dije bien. Bueno, al principio, pues. Ocurre a menudo durante semanas o años. Y esto tiene impactos psicológicos muy grandes, muy, muy grandes. Es distinto, por ejemplo, un evento donde sea una violación de una persona extraña en un momento que solamente ocurrió una sola vez, a algo que se ha ido como cocinando, como les decía, el de no le digas a nadie, va cada 8 días a la casa y pasa durante semanas y pasan años y el abusador sigue siendo parte de esa familia. Entonces, sí es diferente un evento aislado a un evento que va siendo sistemático. Son episodios repetitivos, más invasivos con el tiempo. Como les decía, empiezan primero de, te voy a dar un dulce, pero no le digas a nadie. Ya después es, te voy a dar un beso, pero no le digas a nadie. Después es, dame un beso, pero no le digas a nadie. Ahora siéntate aquí, haz esto. Y poco a poco van subiendo el nivel. Y pareciera, si se dan cuenta, que durante todo este discurso hacen cómplice a la persona, niña o niño, que está viviendo esta agresión. Entonces, involucrar al niño o a la niña es un proceso de sexualizar la relación
y incesto, abuso intrafamiliar, representa alrededor de 1/3 de todos los niños y las niñas con abuso sexual infantil. Pero insisto otra vez, no confiemos como en estas cifras, porque realmente tampoco en esta dinámica del secreto, pues no se dice. Por eso ahora las campañas de los movimientos sociales de yo sí te creo, rompamos el silencio, son muy importantes porque dan el punto justo en esto que se vuelve algo secreto, porque si hablamos de lo que se supone es nuestra sociedad y nuestras configuraciones familiares, insisto, tendríamos que garantizar la seguridad de las niñas y los niños, y entonces está mal si se les violenta. Sí está mal, pero por parte de los adultos, no de los niños o las niñas, y regularmente lo que hace el agresor es hacerle pensar a esa personita que son ellos los que son los culpables, y porque hacen parecer que son cómplices de esta situación. Entonces, factores de riesgo es el sexo femenino, aunque, como ya les decía, también se puede dar en lo masculino, ¿no? Sin embargo, de lo que hay más reporte es en las mujeres, que también esto también es dudoso, porque como al hombre se le relaciona también con una actividad sexual, a veces también les da mucha pena poder decir o hablar que vivieron una violencia sexual, ¿no? Una, porque es la pregunta de, ¿ay, a poco no querías? Como si fuera una obligación sí querer. Entonces, por eso tampoco confiemos como tanto en estas cifras, ¿no? Y entonces comprendamos también en el momento de preguntar, ¿y por qué no hablaron antes? Hay muchísimos factores, ¿no? Que son de géneros, sociales, esta asimetría, etcétera, de por qué no se habla. Además, socialmente está prohibido, o sea, se considera un delito y aún así sucede, ¿no? Que ya estaríamos hablando de mucha perversión. Sé que es prohibido, aún así lo hago. O sea, por eso es que siempre buscan que la persona que lo viva, pues por supuesto que no lo hable. Bueno, las infancias que están en situación de albergue, con alguna discapacidad física o psicosocial, cuando hay historias de abuso en las familias también, regularmente cuando conocemos a un niño o una niña que ha vivido abuso sexual, si se empieza a ver como la historia de la familia, en otras generaciones también ha habido abuso. Entonces, esto también es una carga familiar, el decir yo también tengo que guardar el secreto o echarme la tarea de romper el secreto. ¿Y eso qué implica? Implica denunciar a alguien que es querido o que es respetado en la familia. Y entonces también implica que va a haber cuestionamientos, ¿no? De cómo esa santa persona que todos confiamos, que a todos ha ayudado en algún momento, hizo esto. Pues sí, sí lo hace. La guerra o el conflicto armado también es la violencia sexual se ha utilizado como un arma también en las guerras y en los conflictos armados. También hay otro dicho que se piensa, ¿no? Que dicen, en situación de guerra, la familia es el lugar más seguro. Y en situación de paz, la familia es el lugar más inseguro. Y que tiene que ver con esta situación que les mencionaba, esta fantasía de que la familia siempre va a ser protectora, o la madre o el padre, y no necesariamente. Entonces, cuando ocurren las cosas dentro del hogar, hasta dicen, ¿no? Los trapitos se lavan en casa. Lo que pasa en casa, nadie más se puede meter. Entonces, eso contribuye a que sea una situación de secreto. Por eso también en el movimiento feminista, cuando dicen lo privado es público, eso también es un gran impacto y algo que nos puede ayudar mucho a frenar esta naturalización de la violencia. Bueno, hay esto de vulnerabilidad psicológica o cognitiva, pues un niño o una niña frente a un adulto siempre va a tener esa vulnerabilidad, ¿no? Porque no va a tener la suficiente información, el suficiente desarrollo para poder hacerle frente a aquella persona que lo está agrediendo. O sea, no hay forma, por más que le busquemos, no hay forma de responsabilizar a una niña o un niño. Jamás, nunca, o sea, no va a haber forma nunca. Bueno, las disfunciones familiares, que esto también podríamos discutirlo e ir actualizando,
porque la disfunción antes se creía solamente en las diferencias y una diferencia no necesariamente es una disfunción, ¿no? El aislamiento social siempre va a ser un factor de riesgo. Padres con enfermedad mental o abuso de sustancias que tiene que ver con la negligencia en el cuidado con los chavitos o las chavitas, que también acá otra vez vuelvo, ¿no? A esto, como son personas en las que regularmente confiamos, a veces no es culpa de la mamá o del papá porque no lo vigiló o porque no estuvo todo el tiempo ahí. Los niños y las niñas tienen el derecho a conocer el mundo de manera sola, podríamos decirlo, y con el respeto y el cuidado de la comunidad. Que eso pasa en otro, o sea, que eso han querido también poner el esfuerzo en eso, que un niño o una niña pueda andar en la calle sin el temor a que alguien lo va a violar, ¿no? Sino al contrario, no es mi hijo, no es mi hija, pero yo como adulto sé que lo tengo que proteger. Y a veces muchos, o sea, también este discurso de, es que la culpa fue de la mamá o del papá que no lo cuidó. No, la culpa siempre va a ser de la persona adulta que agrede, ¿no? Porque el niño o la niña puede estar ahí solito, andar en su calzoncito, es más, sin calzoncito, corriendo. La responsabilidad es del adulto respetarlo. Y en todo caso decirle que se ponga ropita porque si no se va a resfriar. Pero siempre la responsabilidad es del adulto. La dinámica de la revelación del abuso, o sea, ya con todo esto que les he dicho, ahora atrévete a hablarlo, ¿no? Entonces, no revelan el abuso inmediatamente después del evento. Una, porque confunde. O sea, pero si estábamos jugando bien, a nosotros como adultos, nos es difícil identificar cuando vivimos una situación de violencia. O sea, si alguien nos pega y nos saca sangre, ahí sí tenemos toda la seguridad de decir, me violentó, me pegó, ¿no? Pero si alguien nos dice un insulto, nos empuja, nos jalonea, o así como, ay, no, es que no quería hacerlo, a lo mejor se le pasó la mano. Ajá, entonces, eso también es importante en la desnaturalización de la violencia, saber que eso también son agresiones e ir enseñándolo poco a poco con los chavitas los chavitas, lo dije, bueno, las chavitas y los chavites, pues, también, para ser totalmente inclusivos, de esto, de lo que se vale y de lo que no se vale que les hagan, ¿no? O sea, si no te sale sangre, ¿no? En el golpe, pero a ti te hizo sentir incómodo, te hizo sentir inseguro, se vale que te defiendas, ¿no? Y se vale que vengas y me lo digas. Bueno, regularmente cuando se atreven a decirlo, lo hacen de manera accidental. O sea, cuando ellos, como por lo mismo que no saben nada qué es y de repente lo están bañando o están platicando con alguien que tiene confianza y entonces dice, ¿no? Sí, como el otro día que me quedé jugando con fulano y me bajó la falda. Y entonces ahí es donde el adulto, pues como que tiene la alerta y entonces puede preguntar más, ¿no? ¿Qué sucedió? Incluso ahí los chavitos o las chavitas pueden sentirse culpables de haberlo dicho. Insisto, y si existen amenazas, si tú lo dices, le voy a hacer algo a tu mamá. Si tú lo dices, no vas a volver a ver a tus papás, porque va a venir el DIF y entonces te va a llevar y jamás los vas a volver a ver. Eso también ocupan como amenaza, ¿no? Porque van a decir que no te cuidan y entonces ya no los vas a volver a ver nunca. Entonces también saber y decirles o sea, poder comunicar que ellos van a estar seguros y que los vamos a proteger, incluso aunque hagan cosas malas, porque también eso es algo que sucede cuando a las niñas o a los niños les pedimos que se porten totalmente bien para que nosotras las protejamos. También eso a veces ayuda, ¿no? Porque no me va a querer proteger porque yo hice algo mal. Entonces también decir, incluso aunque hagas algo mal, avísame qué hiciste para poder hacer algo y si es necesario reparar, reparamos. Si es necesario tomar o hacerle frente a la consecuencia, pues también lo hacemos, pero no necesitas pasarlo solo o sola. Suele ser un proceso más que solo un evento en esto de los abusos sexuales.
este síndrome de acomodación, ¿no? O sea, que es como facilita esto de que sea secreto, esta impotencia o desesperanza, diga lo que diga, no me van a hacer caso, ¿no? O sea, a veces también a los niños o a las niñas tendemos a no creerles, porque pues son niños, no son niñas, nada más por eso como que no hay otra justificación, simplemente porque son niños o son niñas. Entonces, por ejemplo, si nos dicen algo, porque también es cierto, los niños y las niñas también mienten, y decía yo hace un momento, también puede ser de forma indirecta, es también ellos están formando su propia identidad y entonces buscan hacer una diferencia con las otras personas, entonces lo pueden hacer. Pero nosotros como adultos tenemos la obligación de preguntar y averiguar, ¿no? O sea, si es una mentira, bueno, pero eso te hace sentir a ti incómodo, te pone en riesgo, entonces no importa que sea una mentira, ahí nosotros darles el mensaje que si los pone en riesgo o inseguros o tienen miedo, pueden tener nuestro apoyo. Y entonces así, porque también por algo lo dicen, algo escucharon, algo vieron, y entonces nosotros eso es lo que tenemos que averiguar. A veces en ese momento, si no se sienten seguros, no van a decir, nosotros hacer ese acompañamiento día a día hasta que la persona también esté en las condiciones de poder hablarlo. Cuando dan a conocer, por lo general, es a su madre o a una persona cercana. Sin embargo, la madre también puede ser la víctima de una conducta abusiva por el mismo autor, ¿no? O sea, a lo mejor están en una situación de violencia familiar, la mamá también es violentada. Insisto, a veces hay mucho esta amenaza de, si no, ya no se vuelven a ver. Entonces también es importante conocer los derechos, conocer las leyes, porque bueno, si se lleva a una instancia judicial, es cierto, se tiene que hacer una investigación, o por ejemplo, si sospechamos de maltrato hacia alguna niña o algún niño, tenemos también que demandar a las instituciones que hagan como su trabajo, por ejemplo, decir a una instancia como el DIF. Y entonces el DIF no es la fantasía que todos creemos, ¿no? Que van, agarran al niño o a la niña y se la llevan y jamás lo vuelven a ver. No. Lo que tienen que hacer es ir y averiguar qué está sucediendo. Y si no está siendo un abuso, pues bueno, ya lo dejan y quizá darán algunas recomendaciones de crianza. Y si sí es un abuso, entonces es que se buscan otras opciones. El abuso sexual en la imaginación así común, piensan que solamente es cuando hay penetración, ¿no? Y se piensa que eso es un abuso sexual. Y no necesariamente. Hay abuso sexual con contacto o sin contacto, o la explotación sexual. Entonces, el abuso sexual con contacto son tocamientos inapropiados en partes privadas de las personas y en las partes no privadas. O sea, ustedes sabrán y ustedes reconocerán que, por ejemplo, es muy distinto que alguien con nuestro consentimiento se acerque y me toque el brazo así de, ay, hola, ¿cómo estás? A alguien que yo no le tengo consentimiento, se acerque y haga como una, ay, hola, ¿cómo estás? No sé, o sea, ustedes piensen en esas vivencias y es muy distinto. Entonces, privadas y no privadas, la intención o la forma en la que nos haga sentir incómodos o no cómodos, eso también tiene que ver con una violencia sexual, ¿no? O una invasión a nuestra privacidad en nuestro cuerpo. Hacer que un niño toque los órganos sexuales de un adulto, ¿no? Yo nunca lo toqué. O sea, yo como adulto nunca toqué al niño. Él fue quien me tocó. De hecho, él fue quien se acercó. Eso no es tampoco una justificación y eso también es considerado un abuso sexual. La penetración de vagina o ano, que también hay, o sea, esto que digo, o sea, hasta lo digo y parece totalmente ridículo, pero sí sucede, ¿no? Nunca lo toqué. ¿No? Pero sí hay actos donde están invadiendo el cuerpo de las niñas o los niños. Entonces, bueno, eso, ¿no? Cuando no hay contacto, pero esas mismas acciones sí, o sea, son considerados de que sí hay contacto. ¿Por qué? Cuando tú tocas el cuerpo de otra persona sin su consentimiento,
eso ya es considerado un delito. Esto de penetración de vagina o ano, haya caricias o no haya caricias, haya besos o no haya besos, eso es una violación y no hay otra forma de nombrarlo, ¿no? Esto de que los niños o las niñas no toquen a los adultos tiene que ver con una manipulación, decíamos hace un momento, no necesariamente hay o no es válido un consentimiento de un niño hacia un adulto en aspectos sexuales. Entonces, eso también es un abuso sexual. Otra forma de abuso sexual es exposición indecente o indecente, bueno, aquí esa palabra no, o sea, no se trata tanto de decencia, pero es una exposición o un exhibicionismo. Por ejemplo, hay familias que viven en hacinamiento y entonces está la cama, en la cama duermen los hijos y los padres y ahí mismo tienen relaciones sexuales. Eso también se considera abuso sexual. Exposición a material pornográfico. Por ejemplo, a veces padres o madres que ven pornografía y dejan las revistas como muy a la vista, ¿no? De los chavitos. Eso también se considera un abuso sexual cuando hay esta exposición. La exposición deliberada al acto sexual o masturbarse delante de un niño o de una niña, ¿no? La masturbación. Entonces, porque, insisto, los chavitos o las chavitas no entienden qué es lo que está pasando. Y la explotación sexual, que es involucrar a un niño para fines de prostitución. Es muy lamentable eso, pero en México es muy, muy común. Muchas cifras dicen que somos el primer lugar sobre la explotación sexual en la niñez. Muchos dicen que nuestro país es considerado un paraíso turístico, ¿no? De pornografía infantil y de abuso sexual infantil. Usar al niño para filmarlo, fotografiarlo o como modelo de pornografía también es considerado un abuso sexual. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es la violación, sino en todo este tiempo que decíamos, podía ir de semanas a años, da oportunidades para violentar de muchas formas y en muchos contextos a estas niñas o a estos niños. ¿Qué podemos ver en las personas que viven abuso sexual, ¿no? Personas menores de 3 años es miedo o llanto excesivo, vómito, problemas de alimentación, problemas intestinales, trastornos del sueño, retraso en el desarrollo. Esto se puede, insisto, se puede confundir también con muchas otras cosas que pasa y por eso a veces también tenemos mucha duda de hablarlo, pero aquí algo que también tenemos que ver, pues, por ejemplo, en el juego, ¿no? A veces los niños o las niñas no nos lo dicen directamente, esto me pasó, pero podemos ver cómo juegan. Y entonces preguntar, ¿dónde viste eso, no? O ¿quién hace eso? También se vale preguntar. Personas de 2 a 9 años es miedo a personas particulares, lugares o actividades, pero a veces, o sea, en nuestra fantasía creemos que, o sea, por ejemplo, a un niño que sí le tenga mucho, mucho miedo a alguien, podemos decir, a lo mejor sí le hizo algo, pero también hay otros niños o niñas que no expresan ese miedo, solamente lo sienten, ¿no? Y entonces le dicen, hoy te vas a quedar con fulano, y entonces nada más así ven cómo abren sus ojitos y o sea, parecía que tienen miedo, pero no lo expresan. Insisto, esto tiene que ver con las amenazas o incluso con la seducción, ¿no? Porque es de sí, yo quería ir porque me gustaban ese tipo de paletas. Decían, yo me quiero ir a la casa de fulanito porque me va a dar una paleta, ¿no? Aunque le hacían lo otro. Entonces también el miedo, sí hay personas que van a manifestar miedo, pero hay otras que no. Como esto de regresión de que antes ya no se hacían de la pipí y ahora sí ya se hacen de la pipí, ¿no? Incluso hay quienes antes ya no se hacían de la popó, así, o sea, podían controlar esfínteres y ya no lo hacen. Masturbación excesiva, es algo normal que los niños y las niñas tengan curiosidad por su cuerpo y tengan también tocamientos. Entonces nosotros como adultos, lo que decimos es, tú tienes derecho a la expresión de la sexualidad, pero esto en nuestra cultura se hace de manera privada.
Entonces te puedes ir al baño, puedes estar en tu cuarto, cerrar tu puerta, lavarte las manos, o sea, te puedes cuidar en eso. Pero cuando nosotros vemos que ya lo hacen, ahora sí que no hay como un filtro en todo tiempo, le crea mucha ansiedad a los niños o a las niñas, también podemos ir averiguando y a veces, insisto, cuando no, esto pasa mucho en el tema, a veces nombrarlo cuesta mucho trabajo, pero también nosotros a veces cuando ya sabemos, incluso no nos da miedo nombrarlo, tenemos que ser cuidadosos en también decirlo y cómo acercarnos a esa persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Te da comezón? ¿Sientes miedo? ¿Sientes ansiedad? ¿Alguien te ha tocado? ¿Tú has tocado a alguien? ¿O tú por qué crees que no puedas parar de tocarte ahí? ¿Qué sientes? ¿No? ¿O qué te imaginas? Para poder, o sea, primero siempre es averiguar y dijéramos en la estrategia escuchar primero, ¿no? Primero tenemos que escuchar a las chavitas y a los chavitos qué está pasando para también no asustar a los demás. A veces algo que sucede, por ejemplo, con niñas o niños que viven abuso sexual, que vuelvo a repetir, ellos no entienden o no tienen esa gratificación sexual como lo puede tener un adulto, los encuentran personas adultas que se dan cuenta que hay un abuso sexual y entonces la familia se rompe, ¿no? Se hablan, se pelean los tíos, se pelean las tías, casi se golpean y entonces... ¿cómo? O se golpean. Pues se golpean, etcétera, y entonces los niños o las niñas ya ni siquiera están pensando en el hecho de que hubo tocamientos, ¿no? Sino que se sienten muy culpables porque deshicieron esa cosa tan importante que era la familia. Entonces se sienten culpables, lo asocian con la violencia y entonces ya no vuelven a decir nada. Entonces siempre es poder pensar en las niñas o en los niños y escucharlos también cuál es su fantasía de lo que puede pasar y decirle, ¿qué quieres que haga? Ajá, y entonces ya, ahora sí, si va a haber una confrontación con la familia, con la otra familia y decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? O, por ejemplo, ¿no? Vive en la misma casa y ese día va a llegar la patrulla, nosotros sabemos que hicimos una denuncia y ese día va a llegar la patrulla para llevárselo porque tuvimos la fortuna de hacer que funcionen las leyes, pues entonces, primero, siempre va a ser primero la seguridad del niño o la niña, entonces pues nos lo llevamos a un lugar seguro para no exponerlo a esto, ¿no? Bueno, y estos sentimientos de vergüenza o culpa que siempre van a estar presentes. En niños mayores y adolescentes, pues está esto es solamente como para poder verlo académicamente y que pueda ser más digerible. Pero todo esto que estamos nombrando hay miles formas de poder tener una combinación y además es muy particular la forma en que cada quien lo vive y eso también es importante cuando trabajamos. Por ejemplo, las personas que pueden hablar de sus abusos sexuales regularmente son ya personas adultas. Entonces, la forma en la que ellas sobrevivieron a ese abuso sexual, aunque no se parezca la lista que les estoy presentando en este momento, es válido y necesitamos validarlo también, ¿no? Tú pudiste o esas fueron las herramientas que tuviste para responder a lo que a ti te pasaba y se vale, aunque no haya estado en la plática que se dio sobre abuso sexual, ¿no? Entonces, podemos encontrar depresión, pesadillas o trastornos del sueño, bajo o alto rendimiento escolar. Si recuerdan el segundo video que vimos, decía, ¿no? Pudiste haber sido la mejor de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque era como el refugio que podían tener en ese momento. Afirmación o negación de la sexualidad, o sea, después de un abuso sexual, no solamente es, ya no quiero saber nada de la sexualidad, ¿no? Sino que a veces, como en esto de las cosas que pasan en la infancia, que no se tiene el lenguaje ni el desarrollo psicológico o no se tiene el desarrollo para entenderlo, a veces buscamos la repetición como para entender qué fue lo que pasó, cómo le puedo poner palabras a eso, ¿no? El abuso de sustancias también está muy ligado con eso, la agresión, que puede ser que después de esto seamos unas personas que regularmente nos agreden, o también
podemos ser personas que agreden a otras personas, ¿no? Como siempre estar ahí alertas. Bueno, también ese sentimiento de alerta, todo el tiempo estar alerta, ¿no? De que algo va a pasar. Escaparse de la casa, temor a un ataque recurrente, alteraciones alimentarias, el embarazo precoz, ¿no? O el embarazo en la adolescencia, conductas suicidas o enojo, y conductas suicidas en todo lo que abarca, ¿no? No nada más los intentos, sino también incluso esto de los pensamientos de estaría mejor muerta, muerto, ojalá me muera. Regularmente podría decir que el 100% de las personas que han vivido abuso sexual en algún momento han pensado eso. Bueno, también para poder dar un poquito de tiempo a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer, me voy a ir un poquito rápido, que esto ya lo veíamos hace rato, ¿no? Como tipos de efectos, los físicos, problemas de sueño, pérdida del control de esfínteres, cambio de los hábitos de comida, los conductuales, el consumo de drogas, las huidas del hogar, las conductas autolesivas o suicidas, la hiperactividad, bajo rendimiento o también el alto rendimiento, ¿no? Emocionales, miedo generalizado, hostilidad y agresividad, culpa y vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima y sentimientos de estigmatización, rechazo del propio cuerpo, desconfianza y rencor hacia los adultos, trastorno de estrés postraumático, los sexuales, conocimiento sexual precoz o inapropiado para su edad, masturbación compulsiva, excesiva curiosidad sexual, conductas exhibicionistas, problemas de identidad sexual. A veces ligamos como las conductas sexuales como a mayor cuando han vivido una violencia sexual. Sí, a veces se vuelve como compulsivo, pero a veces se niega totalmente, ¿no? Incluso hay cuerpos adultas que todavía tienen un cuerpo infantil, ¿no? Con ese miedo de crecer, o sea, de no poder expresar que nadie sospeche que mi cuerpo es sexuado. Entonces también puede haber una inhibición. Las sociales, el déficit de habilidades sociales, o sea, se llenan de una desconfianza gigante, retraimiento social y conductas antisociales. Otras consecuencias como trastornos gastrointestinales, trastornos ginecológicos, somatización, ansiedad, deterioro cognitivo, preocupación por la imagen corporal, abuso de sustancias. Y esto que da como para más hablar es sobre los efectos en la subjetividad, ¿no? En el poder personal. ¿Por qué tiene un impacto? Porque cuando se vive un abuso sexual, se violan las fronteras y el derecho a decir no. O sea, pareciera que nunca hubo ese derecho. Entonces, en ese poder que tengamos, o sea, ya, esto lo estoy hablando como una consecuencia ya en la vida adulta, ¿no? A veces ya no poder decir no, pareciera, recuerdan, y lo primero que hablábamos, que en esta dinámica del abuso hay un ejercicio de poder sobre otra persona, ¿no? Entonces, cuando vivimos abuso sexual en la infancia, es difícil poder tener otra vez ese poder personal sobre nuestra persona, ¿no? El sentido de control en el mundo parte de pareciera que no merecemos que nos cuiden y que en realidad se merecía el abuso. A veces este sentimiento de culpa, de decir yo tuve la culpa de que me hayan abusado sexualmente, a veces eso también da un alivio, porque entonces pareciera que en algún momento hubiéramos tenido el control para evitarlo, ¿no? Entonces eso también, sí, nos puede dar un alivio, pero siempre recordar que no, el único que se podía frenar era el adulto. Es que no grité, es que yo fui por la paleta, es que yo hice esto, si no lo hubiera hecho, si no hubiera usado esa falda o no me hubiera puesto ese shortcito del día que hacía tanto calor, no hubiera pasado esto. Esto nos da una fantasía de control, pero en realidad no lo teníamos. El único responsable era el adulto. En los sentimientos, pues no poder permitirse sentir terror, dolor, ira, felicidad y placer, ¿no? El amor y la confianza fueron traicionados, así que no se puede elegir qué sentimientos habría que bloquear y se generaliza. Entonces ya no solamente bloqueo los dolores de rabia. Imagínense que alguien que vive
abuso sexual por el abuelo, que es muy querido y que ayuda a toda la familia, ¿no? ¿Cómo iba yo a pensar que todo mundo me dice que a las personas mayores, a los abuelos se les quiere, cómo decir, ay, ojalá se muera o maldito, me hizo daño, ¿no? Entonces eso se elimina. O también cómo reconocer las reacciones fisiológicas de mi cuerpo, o cómo reconocer que esa persona que me agredió era también la que me pagaba la colegiatura. Ajá, entonces esa confusión y cómo elegir qué sentimientos me permito sentir y cuáles no, lo que se hace es que se generalice y ya no se siente ninguna emoción, ¿no? O hay una parte que se queda como mutilada también de nuestra expresión de sentimientos. En el cuerpo existe una contradicción entre la experiencia de dolor y las sensaciones fisiológicas de la excitación. Se evitan las sensaciones y se insensibiliza. Otra vez vuelvo, o sea, como en esto de, hay reacciones fisiológicas del cuerpo y eso también hay que saberlo, porque a veces incluso se sienten culpables por haber sentido algo durante ese momento, ¿no? Pero es distinta la subjetividad que tú puedas tener y darle qué valor a esa sensación a cuando solamente tu cuerpo tiene una reacción fisiológica. El clásico ejemplo, ustedes ahorita piensen en una galleta, pónganle un camarón, pónganle limón y piensen que se la comen. Muchos de ustedes van a empezar a salivar, ¿no? Y eso es porque hay una expresión fisiológica del cuerpo, de la intimidad, o sea, las relaciones íntimas o de amistad o solo así, ¿no? De intimidad, también se ven dañadas porque en el dar y recibir, en el confiar y ser dignos de confianza, se crece con mensajes confusos del sexo y del amor y a veces se ligan esto. Pareciera que solamente para tener intimidad con otra persona tiene que haber sexo y no necesariamente. En la sexualidad se liga a sentimientos de vergüenza, disgusto, dolor y humillación. A veces el abuso sexual ha ido acompañado de afecto. Las necesidades de cariño quedan ligadas al sexo y se suele abandonar al cuerpo y se insensibiliza. Hay personas que vivieron abuso sexual que no pueden tener una vida sexual satisfactoria, incluso con una pareja que ellas o ellos eligieron, ¿no? Y en el momento que están en el acto, incluso que hasta le pueden nombrar así, de hacer el amor, no pueden disfrutar con su cuerpo, ¿no? Y es como si no estuvieran ahí. Y eso sucede también porque mientras sufrían el abuso, que eran niñas, era una forma de escapar de ese momento de que alguien les estaba haciendo daño. Entonces, por ejemplo, hay personas que no recuerdan tal cual lo que sucedió en el abuso. Solo recuerdan que había una pared verde. Porque fue en esa, se concentraron. Toda su atención fue poner, o hay quienes recuerdan, por ejemplo, muy bien el tapiz, ¿no? De donde estaban y tenía florecitas y tenía estos detallitos. ¿Por qué? Porque ponen en esa atención para negar lo que está sucediendo en ese momento. Y estoy hablando de abusos, otra vez, sostenidos a través del tiempo, ¿no? O también hay veces que en la familia se sabe cuando ocurre un abuso, como para poder negarlo, porque porque está naturalizado y otra porque no se sabe cómo hablar. Por ejemplo, es que en una habitación están abusando del niño o de la niña, ¿no? Con tocamientos o algo, y la otra persona está en la otra habitación con la televisión a todo volumen para no escuchar. Y entonces, a veces, la persona que vive ese abuso sexual es lo único que recuerda, la televisión, ¿no? Y por eso hay veces que se dice esto de los flashbacks, ¿no? Que de repente en la vida ya adulta están, aquí, ¿no? Estamos trabajando muy bien, dando mi exposición y todo, y de repente, escucho el ventilador y me viene un recuerdo así hasta invasivo, decir qué pasó, ¿no? Y lo único porque el ventilador, que en ese momento, la forma en la que podía yo escapar psicológicamente de ese sufrimiento, fue poner atención a eso. Entonces, eso también
sucede, ¿no? Por eso es como esto de que se abandona el cuerpo. Entonces también algo que se trabaja con una persona que vive violencia sexual es ese reconectarse otra vez con el cuerpo, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus sensaciones también, ¿no? Los hijos y su educación. ¿Qué pasa cuando ya somos personas adultas? Cuando nuestras hijas llegan a la edad en la que nosotros vivimos el abuso sexual, se vive con una angustia y con un temor de repetición, incluso de que lo haga otra persona o de hacerlo uno mismo, ¿no? Las familias incestuosas, lo que les decía hace un momento, ¿no? Es un lugar donde existen los secretos, se favorece el aislamiento de las personas que lo viven, porque aunque saben que el adulto es el responsable, regularmente se responsabiliza a los niños o a las niñas, porque ellos son los que los buscan para jugar, son cómo se visten, los juegos que hacen, o además los chavitos o las chavitas, pues como aprenden de los adultos, empiezan a repetir esas conductas pues como algo natural, ¿no? O sea, pues así a esto jugamos, ¿no? Entonces, pues así voy a jugar yo y los castigan, ¿no? O las castigan. Entonces, eso favorece al aislamiento de esas personas. Sobre todo aquellos que lo están evidenciando, porque vuelvo a repetir, o sea, alguien que se atreve a hablarlo es hablar de ese momento de esa persona, pero también es hablar de todas las otras generaciones en las cuales ha sucedido. Bueno, en estas familias es la naturalización de la violencia y la marginación de la relación efectiva. Hay un libro que es bastante recomendable, igual si alguien quiere consultarlo, ¿no? O recomendarlo, que se llama El coraje de sanar, que es de Ellen Bass y Laura Davis. Es muy bueno porque habla desde la fenomenología. En realidad ellos hacen grupos con personas que han vivido abuso sexual, ¿no? Entonces solamente describen, ¿no? Más allá de la importancia como esto de lo que dice la vida académica, ¿no? Estas ya sería como, o sea, bueno, siempre, insisto, es bueno dar como detalles y ser como reiterativos, pero sí me gustaría escucharlos. Nos queda como unos 15 minutos. Bueno, miren, antes de eso, y ya, ¿no? ¿Qué sientes? Siempre me hace falta tiempo, pero ¿qué sientes con la violencia o signos en la vida adulta? También hay quienes han hablado sobre el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Y bueno, son todos los maltratos posibles en todos sus contextos y en todas sus naturalezas. Pero a veces este tipo de preguntas nos pueden ayudar. Entonces, ustedes, igual para que sepan como qué preguntar, o si ustedes quieren hacer igualmente ese ejercicio, ¿no? Pero si alguna vez sientes que como que no, o sea, bueno, son estas sensaciones, ¿no? No duermes a pierna suelta, hay dolores de cabeza o malestar físico, falta de atención y concentración, desánimo, soledad y aislamiento, por miedo a la pareja mientes, ¿no? Para que no se enoje la otra persona, o sea, la pareja o el agresor o la agresora, ¿no? Desconfías de la gente. Eso es algo que en abuso sexual sucede muchísimo. No hay confianza, ¿no? Te traicionó una persona que era parte de la confianza, ¿no? Vives con nervios, con ansiedad, no confías en tus ideas, en tus gustos, en tus sentimientos, en tu realidad, ¿no? También se modifica muchísimo el concepto de sentido de realidad. Pareciera que nunca estoy seguro de lo que está pasando. Hay confusión sobre lo que es importante para ti. Hay una sensación de ser mala, como de no estar a la altura. Siempre se ponen en entredicho o la pregunta de si se es buena madre o buen padre, buena esposa o buen esposo, buena mujer o buen hombre. Hay culpabilidad de lo que ocurre, pareciera que no hay una autoridad de poder opinar y te cuesta mucho trabajo hacerte oír, ¿no? Si hay mucho sí en esto, es probable que hayas estado en un contexto de violencia. Digo, ahorita hablamos solamente del abuso sexual,
pero la violencia es un concepto bastante complejo que se necesita que sea todo el contexto, ¿no? Que esté sosteniendo esa naturalización, y regularmente se hace como desde los discursos políticos, sociales, en la escuela, la religión, las familias. A veces dicen que la familia es el lugar donde hay que educar a los niños y a las niñas, pero por fortuna no es el único lugar. También existen las escuelas, la sociedad, incluso sí estos lugares religiosos. O sea, por fortuna hay más opciones que la familia, ¿no? El Estado. Y bueno, ya ahora sí le dejo, porque si no me voy a echar otras 2 horas. Y no sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Fíjate que ahorita, antes de que entremos a las preguntas así en vivo, a mí me ha tocado mucho que de repente la familia no sabe cómo responder. Y ahorita tú lo mencionabas, la familia trata de vengar. O sea, a mí me ha tocado mucho así como de que pasó, nos dimos cuenta y ya fuimos y, o sea, ni siquiera se dio una oportunidad. O sea, porque como tú mencionabas, ¿no? O sea, el niño a veces vive más la violencia resultante de eso que propiamente darse el tiempo para, pues no sé, entender qué está pasando, ¿no? Como ya también en algún momento mencionaste de toda esta presentación, el niño vive un proceso de confusión muy notable durante todo este proceso, ¿no? Y es en gran parte la razón por la que es importante un tema como esto, ¿no? O sea, primero porque pasa, se dice que es casi 1/3 de la población que ha sufrido abuso infantil. O sea, cuando te dicen esas cosas, de repente no sabes exactamente si te salvaste o no te acuerdas, ¿no? La siguiente cosa es cómo hacemos para no responder y darle, o sea, poner en el centro al niño. O sea, siento que nuestro adultocentrismo es, le voy a pegar a este porque es mi responsabilidad de adulto. O sea, me voy a vengar de este porque es mi responsabilidad de adulto. Pero, ¿cómo hacerle para, antes que cualquier otra cosa, ver al niño como el centro de esto, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decirle a la gente? Porque estoy seguro que muchos no lo hacen con mala intención. O sea, es voltear y decir, te voy a proteger de este hombre malo o de esta persona mala y te lo voy a quitar de encima. Y en el camino el niño nunca no fue el centro, ¿no? O sea, ¿cómo nos ponemos así como estos, como géneros de género? ¿Cómo nos hacemos géneros sensibles? ¿Cómo nos ponemos los lentes de género? ¿Cómo nos ponemos esta visión de la presencia y la capacidad de audiencia y los derechos de este grupo? Sí, suena raro porque cuando hablamos, o sea, regularmente hablamos de todos, todas, y hablamos de las personas, ¿no? Entonces, lo que voy a decir va a sonar raro y muchos van a decir, no es necesario decirlo, pero sí es necesario decirlo. Las mujeres somos personas y los niños y las niñas son personas. Entonces, si nosotros metemos esa idea en la cabeza, nos va a guiar muchísimo en qué atención es la que necesitan las personas que han vivido esa violencia. Entonces, decías hace un momento la palabra Adultocentrismo. Adultocentrismo, que ya hace un rato no la pude decir porque no, parece trabalenguas, pues, pero sí, regularmente pensamos en nosotros como adultos y sobre todo tiene que ver mucho esto de género porque según el género, al hombre se le atribuye que la forma en la que protege es en la forma en la que utiliza su cuerpo para defender, y su cuerpo regularmente lo ocupa con la fuerza y con golpes. Entonces, para creer que está haciendo algo por la familia, pues va y quiere golpear o quiere vengar, ¿no? Incluso ahora, y que sí es una política nacional del gobierno, es, por ejemplo, poder otorgar el perdón para poder dedicarse más en las víctimas y cómo poder reparar el daño que se hizo. Pero ojo aquí con esto del perdón, porque el perdón no significa olvido. ¿Ah? Entonces, nosotros recordamos que todas las personas tenemos la capacidad de ser violentas, todas.
mujeres y hombres, todas. Solo que el contexto en el que vivimos siempre legitimiza más la expresión en alguien. Y que es ahí donde se hacen estas jerarquías de poder. Entonces, si nosotros sabemos que todas las personas tenemos la posibilidad de ser violentas, tenemos que hacer pactos sociales, ¿no? Para no ejercer esa violencia. Y siempre poner en primera la seguridad y el cuidado de nuestras niñas y de nuestros niños. ¿Cómo puedo hacer que mi niña o mi niño ejerza una vida libre de violencia? Ejerza la posibilidad de juego, ejerza la posibilidad de comer, de dormir, de tener una casa. ¿Cómo puedo hacer que mi niña o mi niño ejerza su derecho a la salud mental, al cuidado? Ahora, golpear a la otra persona va a ayudar que mi niña o mi niño ejerza esos derechos. Es muy probable que la respuesta sea no. Entonces, primero, pongo en un lugar seguro a mi niña, a mi niño, y después hago la denuncia. Algo que se critica mucho es que las mujeres, bueno, todas las personas que viven una violencia, que tienen que salir a denunciar y salirse del lugar del que están. Y a veces, vuelvo al hashtag escuchemos primero, tenemos que conocer la condición de la persona y qué necesita reforzar como todas las condiciones para que en el momento que se salga, que se mueva, que tome una acción, se salga de forma más segura y no a un ambiente donde mayormente lo puedan agredir. Incluso en esto, ¿no? De las denuncias que se puedan hacer, primero se le avisa a los padres si ellos no quieren tomar una acción. Nosotras o nosotros como servidores públicos, de lo que estamos obligados es a dar aviso. Ni siquiera hacemos una denuncia, damos aviso de que puede haber una sospecha al MP, y entonces ahí sí el MP es el que tiene como la obligación de llevar todo ese proceso. Sí, porque ahorita justo había una pregunta donde mencionaba que qué hacíamos las instancias correspondientes para proteger a las personas de la denuncia. O sea, y yo creo que ese es un punto que de repente no nos queda muy claro. O sea, si yo lo reporto al MP, o sea, lo reporto como sospecha. Sí, se da aviso. Y se da aviso. Y ya ellos son los que tienen que hacer la investigación de forma obligatoria, pero eso ya es un terreno del MP. Entonces, a ciencia cierta nosotros podemos permanecer anónimos ante esta denuncia. Y creo que es importante de saber porque, no sé, mucha gente no lo denuncia, aunque lo sospeche, porque se cree que podría haber una posible vinculación o consecuencias sobre esto. Sí, entonces, sí es bueno que lo mencionas. Y hay un procedimiento, ¿no? En cada estado. Sí, en cada estado hay, pero el código penal mexicano, que aplica a las 32 entidades, sí tiene tipificados estos delitos y la responsabilidad de dar aviso. Entonces, se da aviso. Ya es distinto cuando estás en un hospital y ya hiciste la valoración psicológica y médica, y entonces ahí sí, ahí está al ladito el MP. Entonces ya es también un poco distinto, ¿no? Pero si somos servidores públicos así de escritorio, también estamos obligados a hacerlo, ¿no? Entonces damos un aviso al MP y el MP sigue. Por eso es muy importante que cuando vamos a recibir a niñas o a niños, tengamos todos sus datos. Tengamos dónde vive, o sea, casi como que antes de atender y hacer toda esta entrevista, dónde vive, quiénes son sus tutores, para poder identificarlo. Porque si no recibimos a alguien y no le preguntamos dónde vive o eso, pues nada más vamos a decir a fulano de tal, porque además no se da el nombre tal cual, porque también tenemos que proteger la identidad de los niños y las niñas, sino que se ponen sus iniciales para poder dar el aviso al MP, pero se pone el domicilio, teléfono, nombre de tutores, etcétera. Pues si nada más hicimos la entrevista y no tenemos ningún dato, pues también es difícil que se lleve el aviso o la averiguación, ¿no? Hay que ver, para que tengan la oportunidad de hablar aquí.
Muchas gracias, maestra. Aquí también ya tenemos otras preguntas del chat. Aquí tenemos una de la psicóloga Yolanda González que dice: la importancia de cambiar estos malos estilos de vida y las autoridades proceder lo que corresponda, dejando de lado la objeción de conciencia, asumiendo su función. Ese terreno de objeción de conciencia no es, eso, digo, todo lo que mencionaba la maestra Gemma está en un sustento legal, objeción de conciencia todavía no. Entonces creo que todavía es un camino por recorrer, creo que es nuestro deber, ya no únicamente como servidores de salud, es una cuestión de proteger el derecho humano, proteger el derecho de alguien. Había un punto que menciona esta pregunta, no sé si Sí, bueno, también tenemos otra antes que va relacionada con la sospecha. El doctor José Alberto pregunta, comenta, excelente ponencia, y quisiera preguntar, ante la duda de ver sospecha de signos de abuso infantil, ¿cómo iniciar la vigilancia de un caso? O sea, si somos profesionales, o sea, en atención, sí, ajá, o sea, si vamos a, o sea, si somos sus médicos, sus médicas, sus psicólogas, sus psicólogos, su trabajador social, y etcétera, pues sí, poder tener, yo diría hasta citas como más frecuentes, en el cual una de las acciones muy importantes es dar a conocer los derechos de las personas. Eso es muy importante. Entonces, dar a conocer esos derechos al niño, a la niña, a la familia, a lo mejor a quien lo está llevando, también dárselos a conocer esos derechos. Y bueno, de la vigilancia o averiguación, ya como esa parte legal, lo que se hace es dar aviso al MP, dar aviso. O sea, por ejemplo, si estamos en un hospital, hay veces que los hospitales ya tienen ahí su MP. Entonces, buscar cuál es la ruta en su hospital, a veces a quien designan es a trabajo social, ¿no? Que son ellos los que van y dan ese aviso, o si no tenemos el MP ahí, sí podemos hacerlo nosotros, ¿no? O el director de la unidad. Pero siempre dar a conocer los derechos, ¿no? A las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, y o a las personas que no se identifican con ninguno de esos dos géneros, dar a conocer esos derechos y también los lugares a los que pueden ir, ¿no? No sé, pienso aquí en la Ciudad de México, puedes ir a una luna, o en los otros lugares de la República, ¿cómo se llaman? Las UNEM, no sé, pero que tienen que ver con, ¿cómo? ¿Los de género? Ajá, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ¿no? Que ellos también tienen información, o, por ejemplo, en atención ya médica de emergencia, también identificar cuando hay una violación, las 72 horas son importantes. Yo aquí les hablé de un abuso sexual que es reiterativo durante mucho tiempo y que no necesariamente es la violación, pero cuando es una violación, las 72 horas son importantísimas. La edad que tenga la niña o el niño son muy importantes para que reciba toda la atención que necesitan, ¿no? Y cuando es un abuso sexual de tocamientos, de exposición, primero dar como a conocer esos derechos a la persona, porque recuerden que en el estigma o en este tipo de violencia, también algo terrible es que a veces nosotros mismos no lo creemos, o sea, se introyecta tanto que lo justificamos también. Entonces tiene que haber todo un trabajo, y tratándose de la niñez, se necesita alguien que haga un corte, ¿no? Eso tiene que ser un tercero, o ya sea el MP o incluso ustedes como autoridad médica, ¿no? Porque sí tenemos una figura en la sociedad. Muchas gracias, maestro Rodríguez. Aquí ya tenemos una mano alzada del doctor Andrés Esperanza. Doctor Esperanza, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la ponencia. Una disculpota enorme, no pude estar con ustedes, me llegaron algunas urgencias y de hecho todavía estoy trabajando con ellas, así es que voy a ser lo más breve posible, que me va a costar mucho trabajo. Al principio de la plática me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de que un abuelo cariñoso, que ¿cuándo nosotros podemos
determinar si es un abuelo cariñoso o es un abuelo libidinoso, ¿sí? Yo creo que la línea está muy delgadita y muchas veces nos costaría trabajo, ¿no? Muy cierto. Desgraciadamente también hay que tomar en consideración cómo se educa a los pequeños, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en cierta ocasión en que, pues sí, educan a la niña de que si te tocan, me avisas. En un juego con un primo, esta sobrina, fue y le dijo al papá, papá, es que mi primo me tocó, uy, vaya, Kelly le pega al sobrino, ¿no? Cuando estaban en un juego sin ninguna maldad. Entonces, yo creo que es bien importante aquí educar a los papás para educar a los niños. Y pues sí, muy cierto, ¿no? A lo mejor cuando ya estamos grandes, entre comillas, podemos determinar cuándo alguien nos está tocando indebidamente, que sería muy difícil, ¿no? Ay, caray, muy cierto, ¿no? También, desafortunadamente, la mayoría de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar, y esa es esa línea pequeñita, esa línea tan delgada que no nos permite a veces, ¿no? Disculpen si es que lo hayan mencionado, les digo que estoy aquí y allá, y yo creo que una parte fundamental para esto es educar y ser explícitos en qué tipo de tocamientos. Obvio, ¿sabes qué? Te tocan, no te agrada, avísame, me platicas cómo estuvo el asunto para poder discernir, ¿no? A lo mejor incluso hasta podríamos, no minimizar nunca el problema, ¿no? O sea, no decir, ay, no es cierto, están jugando, no, porque puede darse y puede estar en peligro niños y niñas, ¿no? Por igual. Yo siempre he sido partidario de a las mamas llamarles mamas, a la vagina, vagina, al pene, pene, porque mientras no lo hagamos, también eso confunde a los niños, sobre todo, ¿no? Decirle pizarrín, piolín al pene y pues, espérame, te agarraron el pajarito, sí, pero estaba en la jaula, ¿no? O como siempre lo he dicho, el papá que le dice a la niña, mija, no vayas a permitir que te agarren tus cositas, no, mamá, las tengo bien guardadas en la mochila, ¿no? Entonces, tiene uno que ser bien explícito a la hora de educar, y eso es algo que nos falta a todos, incluidos muchos compañeros médicos. A lo mejor a mí también a veces me cuesta trabajo decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, espero que pudiera ayudar eso. No sé, insisto, si lo hayan mencionado o no, disculpen no haber estado en toda la ponencia. Ahora sí me dio mucho coraje tener que trabajar de ese lado, pero muchas gracias y felicidades. Gracias, Andrés. Pues tengo una mala noticia que dar. Pues, ¿qué creen? Que cuando somos adultos también nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con nuestro cuerpo. Entonces, también es muy difícil poder identificar cuando algo nos molesta o cuando algo nos agrada. O sea, el gozo, la satisfacción, también es parte algo de la vida, ¿no? Entonces, a veces en esta educación sexual, considero que uno de los grandes errores que tenemos es que decimos, cuídate de lo peligroso, y pocas veces decimos, disfruta, porque tienes derecho a disfrutar. Entonces, eso cuando todo el tiempo, incluso, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero sea al punto que voy, pues. Cuando nos dicen eso, siempre cuando tenemos un encuentro con otra persona de manera sexual, ¿no? O en esta convivencia, esperamos que aparezca eso horrible y eso espantoso, y para poder cuidarnos. Y cuando nos damos cuenta que hay algo que nos gusta, que no es tan espantoso, que esa persona está, o sea, está padre, etcétera, ahí no nos cuidamos y entonces ponemos nuestra vida sexual en riesgo. Entonces la vida sexual es satisfactoria, se vale vivirla, todas y todos tenemos derecho a hacerlo, y la educación que nos han dado de miedo y de horror
hace que muchas personas no tengan la fortuna de satisfacer su vida sexual. Aquí hay algo que mencionaba, ¿no? Sobre qué pasa si una niña se le ha dicho que diga si alguien la toca, que le avise. Otra vez ahí no nos podemos poner exigentes con los niños o con las niñas. Ellas tienen el derecho a hablar. Es una responsabilidad de nosotros como adultos ayudarle a identificar esta cosa. ¿Te tocó? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Tú querías que te tocara? Tú puedes decir que no. ¿Quieres que te proteja? Vamos a hablar con él o con ella para que no lo vuelva a hacer. Porque entonces ahí le estamos dando la posibilidad de elegir. Cuando tú no quieres, puedes decir no y no es disfrutable. Cuando tú sí quieres, puedes decir sí y puede ser disfrutable. Entonces ahí también, si la niña va y le dice a su papá, y su papá responde con golpes y va y se madrea al sobrino, bueno, eso también tiene que ver con la forma en la que se ha aprendido a ser hombre o a ser masculino, que lo decía en algún momento. Si yo como mujer me lo dice mi hija, quizá una de las posibles reacciones que diga es, si tuviera un hombre que nos defendiera, nos pasa esto porque no hay nadie que nos defienda. ¿Por qué? Porque es algo que he aprendido como mujer. Si soy hombre y me lo dice mi hija, me agarro al otro a golpes porque es algo que he aprendido. Pero si nos detenemos como a reflexionar y pensamos que lo más seguro o mi prioridad es la seguridad de mi hija o de mi hijo, le pregunto ella qué necesita. Ya después yo como adulta me informo y sé que como sociedad tenemos herramientas como lo legal o lo judicial, que puedo ir a hacer una denuncia para que esa persona se haga cargo de esa responsabilidad. Incluso puede llegar hasta la cárcel, porque esto sí es un delito y está penado con años de cárcel. Bueno, no, ahora no es políticamente correcto llamarle cárcel, son años de penitencia. De penitencia. Bueno, hay una pena, ¿no? Ajá, una pena. Entonces, si nosotras y nosotros le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tienen que darnos aviso, pues que nos den aviso y nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de identificar qué amerita esa reacción e incluso poder traducirle ese mundo a esa niña o ese niño de, qué bueno que me dijiste, pero lo que pasa ahí se puede solucionar haciendo esto, o qué bueno que me dijiste, jamás vuelvas a estar con esa persona, avísame si te quiere hacer algo y vamos a ver qué proceso podemos hacer legalmente para poder llevar a cabo esa protección. Pero sí, porque a veces incluso se enojan, ¿no? Con los niños o con las niñas. ¡Ay, ¿por qué estás diciendo eso? Entonces ya cuando pasa, pues no obviamente que ya no van y ya no nos dicen nada, ¿no? Fíjate, había una pregunta que vi en el chat que mencionaba dos cosas que me parecen muy importantes y de esa me surge una segunda pregunta. Es como que quiera preguntar mucho, pero la primera era que si la familia tiene que pasar un proceso de aceptación una vez que se demuestra que hubo un abuso. Ahorita te digo la segunda. Sí, claro. Como les decía, la mayoría de los que agreden son personas que se han ganado la confianza. Entonces, hemos hablado mucho, por ejemplo, en los movimientos feministas, de poder señalar a los agresores, ¿no? Y poder hablarlos. En nuestra cultura, algo que es muy importante es la aceptación, ¿no? Entonces, cuando hay un señalamiento y la gente lo rechaza, eso a veces le duele mucho a las personas y eso es lo que hace que dejen de hacerlo, ¿no? Porque ya saben que no es aprobado. Si muchas de las conductas violentas se hacen para ser aprobados, para mostrar valentía,
Si se dan cuenta que eso ya no funciona y que eso es algo reprobable, pues ya no lo hacen. Pero también tenemos que hablar de cuando nuestro familiar es el que violenta. Ajá, cuando es mi papá, cuando es mi abuelo, cuando esa persona en algún momento hizo algo para ayudarme a mí, ¿no? Les decía hace un momento, esta persona sí abusaba de mí sexualmente, pero también me pagaba la colegiatura de la escuela y me daba casa y me daba alimento, y una vez que en la primaria me pegaron fue y me defendió. ¿Ah? ¿Cómo odiar a esa persona, no? O cómo poder reclamarle algo. Entonces sí, claro que sí, es un proceso también que la familia tiene que vivir. Eso en modificar ese vínculo que se tenía con esa persona. Y otra es pensar en la responsabilidad, ¿no? Como el yo nunca la cuidé, o si yo no me hubiera ido a trabajar, si yo no la hubiera dejado sola, si yo no la hubiera encargado con fulano. Entonces sí, todas esas preguntas se tienen que contestar como familia y siempre recordar que el responsable es el que comete la violencia, ¿no? O el abuso. Pero sí, la familia tiene también que trabajarlo. Y en el otro, sobre esa misma, era, ¿qué hacen las familias cuando pues, va a existir la posibilidad de volverse a encontrar con el perpetrador de la violencia? O sea, pienso en un caso de manera muy especial donde el violentador era hermano y ya se había hecho, llevaba mucho tratamiento, lo había como trabajado durante muchos años, pero cada vez que había la posibilidad de encontrarse con su hermano nunca se presentaba, ¿no? Y era muy difícil para la familia respetar la decisión de no volver a ver a su hermano. O sea, cómo ayudar un poquito a que la gente pueda respetar la decisión, que hay quien podrá verlo, pero hay quien decide no hacerlo y es su decisión y tenemos que respetarla como familia, ¿no? Sí, cuando son menores de edad y chiquititos, que a veces no tienen otra posibilidad más que vivir en el mismo lugar. Una es dar el mensaje claro de que eso está prohibido, que no se va a tolerar y que para eso se van a tener que tomar medidas en casa, como la distancia, como el cuidado, ¿no? Por ejemplo, si están jugando, no pueden cerrar las puertas, ¿no? Estoy hablando de cuando son muy chiquitos. Cuando son adolescentes, y bueno, o sea, a ver, bueno, son mensajes como muy claros, no importa la edad, tú no puedes tocar a nadie que no te dé su consentimiento. O sea, a nadie que no te dé su consentimiento, no. Así como jugar a la pelota y uno puede decir, él no quiere jugar conmigo, así también con el cuerpo. ¿Ah? O sea, si alguien no quiere que tú lo toques, no lo tocas. Si tú no quieres que alguien te toque, no tiene por qué tocarte y no tiene por qué forzarte, y para eso yo voy a estar aquí, para ayudarte a decir no. O sea, esos mensajes son como muy claros, ¿no? Como de la persona que toca y de la persona que fue tocada. Si tienen que convivir en la misma casa, poner nuevamente como estas medidas de cuidado, ¿no? Donde sí pueden convivir juntos si ellos lo deciden, no así como ahora son hermanos y van a tener que juntarse siempre, ¿no? Poco a poco, esto también es un proceso que tienen que estar pensando y ver cómo lo pueden llevar a su ritmo y a su tiempo de ambos, porque también cuando son chavitos y es un juego sexual y se les pasó la mano, no sabían qué estaban haciendo, es algo que tampoco comprendían, también lo viven muy mal. O sea, los agresores, después de que son descubiertos, por ejemplo, ahora con el Me Too, muchos hombres no sabían que lo que estaban haciendo era violento. O sea, no lo sabían porque venimos de una cultura donde lo naturaliza. Entonces no lo sabían, y cuando se dan cuenta, que tienen el señalamiento y que incluso lo que hicieron pueden ir a la cárcel, muchos de ellos también han pensado en quitarse la vida, ¿no? Entonces también poder ayudar a la persona que agredió, estoy hablando de los niñitos, o sea, niños de 11 años, de 10 años que se metieron con el primito, la primita de 5 años, ayudarles a tramitar y enseñarles estas palabras clave, que también se puede reparar el daño y se puede uno comprometer a la no repetición. O sea,
no solamente existe la palabra venganza, sino también la reparación y la no repetición. Insisto que ahorita es como algo a lo que se quiere mover la sociedad en esta política de seguridad, que es muy difícil, muy, muy difícil, porque atiende a esos pensamientos, micropensamientos que tenemos. Y ya si son ya grandes, siempre, siempre respetar la decisión, ¿no? Así como el de, es que vamos a hacer una fiesta y como yo quiero tener a toda la vida, a toda la familia reunida, los voy a invitar a los dos y no les voy a avisar para que vengan y aquí se encuentren y vas a ver que se van a reconciliar. O sea, eso también es muy violento. Entonces, se tiene que dar aviso. Voy a invitar a fulano y a fulano. Tú decides si quieres venir y entonces ya la otra persona decide, ¿no? Sí, sí quiero ir, pero siéntame en otra mesa. No quiero ir, mejor te doy tu regalo de festejo en otro momento. Entonces también ser respetuosos de eso, porque si no nosotros también estamos ejerciendo una coerción y una violencia hacia la otra persona, y en lugar de ir armando, o sea, porque a lo mejor ellos ya no pueden hacer lazo, ¿no? O sea, ya no pueden tener una convivencia de intimidad, o sea, de amistad, así, bonita, de cariño y amor, pero sí de respeto, ¿no? Como respetando este trato o este acuerdo social de este pacto de no agresión, ¿no? Por lo menos eso, pero pues al menos que siga teniendo ese vínculo conmigo, ¿no? Que soy externa. Entonces, si en este momento no quieres ir a la reunión para no encontrarte, pues se vale, lo respeto y será en otro momento, ¿no? Muy bien. Creo que ha sido un tema que ha dado para mucho. Ya eventualmente tendremos que volver a tocar algunos de estos puntos. Muchas gracias, Gemma, por aceptar la invitación. Evidentemente te volveremos a invitar. Ya que también es gente de casa, entonces te vamos a invitar más veces. Entonces, una vez más, gracias a todos.